Lo primero que hace una mala costumbre es impedir al alma ver claramente la peligrosidad y fealdad del mal que se está haciendo. Obviamente voy a continuar con el libro de San Alfonso María de Ligorio, Preparación para la muerte y la eternidad, 33 meditaciones. Les habla el profesor William Mora. Aquí este libro o este tema nos van a enseñar el peligro que tiene el mal uso del vocabulario, especialmente cuando nos expresamos con malas palabras. Yo generalmente ando molestando a mis alumnos y les digo constantemente no utilicen malas palabras, ya que esto no son buenas. Y pensé que era algo mío que yo estaba molestando, porque ellos dicen, no, profe, usted sí molesta con eso no tiene sentido, ya estamos acostumbrados a hablar así, esa es nuestra manera, pero resulta que eso no es así. Esto trae muchas consecuencias. Afortunadamente, este tema lo estuve más o menos repasando de este libro, que obviamente vamos a iniciar con la página 237 y finalizo con la página 250. Nos va a enseñar la gravedad del uso de las malas palabras. ¿Sí? Dios quiera y la Santísima Virgen permita a muchos escuchar este escrito del señor San Alfonso María de Ligorio. Él fue un gran sabio, fue una persona muy santa y nos dejó obviamente sus enseñanzas. Entonces, no siendo más, pues espero no incomodar a nadie. Generalmente en las instituciones, algunos rectores les da miedo que yo hable de estos temas, que no, eso no predique, que eso es molestar a la gente, molestar a los muchachos, pero alguien tiene que hacerlo. Jesús no tuvo respetos humanos para decir la verdad. Y si las cosas hay que decirlas a destiempo, pues toca decirlas a destiempo. Además, el perjudicado va a ser yo, porque si me acostumbro también a escuchar esas malas palabras y a repetirlas, pues yo también voy a ser uno de los afectados. Y voy a tener que, y también voy a afectar mi vida. Voy a llevar mi vida también en una miseria si llego a copiar lo mismo. Bueno, esperemos que le pongamos atención a este escrito. No voy a hacer interrupciones, lo voy a hacer de largo. Le pido al Espíritu Santo que no me vaya a equivocar en la lectura y que lo pueda hacer adecuadamente. En este momento continuamos con la meditación 22. Los malos hábitos, las malas costumbres. Así se titula en la página 237. Repito, los malos hábitos, las malas costumbres. Junto con las malas costumbres llegan el desprecio y la mala fama. Primero, no hay mal más peligroso que una mala costumbre. Uno de los peores males que nos dejó en herencia el pecado de nuestros primeros padres fue la peligrosa inclinación que tenemos todos a obrar el mal. De ello se quejaba San Pablo diciendo: siento en mí una fuerte inclinación que me lleva al pecado. Lo dice en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 23. Por eso es que nosotros, teniendo tan perversas inclinaciones y estando rodeados de tanta gente pecadora y de tantos peligros de pecar, es muy difícil que nos logremos mantener sin manchas de pecado en el alma. Un viajero imprudente. Aquí hace una reflexión de un viajero imprudente
¿Qué diríamos nosotros de un viajero que debiendo atravesar en un débil barca unas oleadas de agua tempestuosas, se pusiera a sobrecargar su pobre barquita con un montón de carga inútil? Repito nuevamente la pregunta. ¿Qué diríamos nosotros de un viajero que debiendo atravesar en una débil barca unas oleadas de agua tempestuosas, se pusiera a sobrecargar su pobre barquita con un montón de carga inútil, que se expone a hundirse entre las olas? Pues algo parecido tendríamos que decir de quien va adquiriendo malas costumbres. Tiene que atravesar este mar del mundo que está lleno de peligros y el viaje lo hace en un pobre cuerpo lleno de debilidades y todavía se dedica a recargar su débil naturaleza con un montón de malas costumbres. ¿Qué otra suerte le puede esperar sino hundirse entre las olas de la maldad? Buenas preguntas. Tres grandes males. Las malas costumbres debilitan la voluntad, endurecen la conciencia y producen un deseo casi irrefrenable de repetir las malas acciones. Lo primero que hace una mala costumbre es impedir al alma ver claramente la peligrosidad y fealdad del mal que se está haciendo. Por eso los santos pedían tan humildemente a Dios que nos lo fuera a dejar adquirir malos hábitos, porque sabían muy bien que una vez adquiría una costumbre mala, ya la conciencia deja de recibir las luces celestiales para ver la horrorosidad del mal y perder temor a cometerlo. Está interesante, lo voy a repetir. Por eso los santos pedían tan humildemente a Dios que nos lo fuera a dejar adquirir malos hábitos, porque sabían muy bien que una vez adquirida una costumbre mala, ya la conciencia deja de recibir las luces celestiales para ver la horrorosidad del mal y perder temor a cometerlo. Con razón, Santa Catalina repetía tantas veces la frase del Salmo 50. Oh Señor, crea en mí un corazón puro y no alejes de mí tu Santo Espíritu. Es que tenía temor de que le pudiera suceder como al rey Saúl, del cual alejó Dios su Santo Espíritu, y entonces cayó en graves pecados. ¿Por qué tantos pecadores viven tan tranquilos en sus pecados? Es que sus malas costumbres les enceguecieron ya su conciencia y no se dan cuenta del estado lastimoso al que han llegado su alma. Le sucede lo que dice el libro de la sabiduría. Sus maldades volvieron ciega su alma para que no vean lo que les espera después. Y lo dice en el libro de sabiduría, capítulo 2, versículo 21. Ese libro es muy bueno de leer y obviamente nos pone a reflexionar. Y es que cada pecado que se cometa lleva más y más tinieblas al alma. Nuestra luz es Dios, y cuanto más alejamos a Dios de nuestra alma con nuestras maldades, mayor será la oscuridad que reine en nuestro espíritu. Así como una vasija llena de tierra no logra entrar la luz del sol, así en un alma llena de vicios muy poco logran entrar las iluminaciones del Espíritu Santo.
Por eso vemos que ciertos pecadores, llenos de malas costumbres, andan de pecado en pecado y no sienten un deseo serio de corregirse. Solo piensan en sus pecados y hablan del pecado y lo desean, y estando como están en una fosa tan oscura como es la de los malos hábitos, no hacen planes para lograr salir de allí. Y lo dice muy claro San Alfonso San Alfonso María de Ligorio. No soy yo, pero sin embargo entra en mi conciencia también. Dice San Agustín que una de las peores consecuencias de un mal hábito es que la misma costumbre de pecar no le deja ver al pobre pecador la maldad y fealdad de su indebido modo de proceder, y sigue con sus vicios como si no existiera un Dios que lo va a juzgar, y como si al final de su vida terrenal no hubiera una muerte, un juicio y un destino eterno. Y sucede a los que adquieren una mala costumbre, que sus pecados que al principio les causaban horror y asco, llegan no solo a no asustarlos y a no causarles tristeza, sino que hasta les agradan de veras y los buscan con avidez. La mala costumbre les durmió la conciencia y les sucede como a una hoja seca caída por el suelo. Cuando estaba unida al árbol, resistía los vendavales y se quedaban allí donde debían estar. Ahora el viento la lleva a donde quiere y la va depositando fácilmente entre la basura del mundo. El pecador que al principio resistía por algún tiempo la tentación y hacía esfuerzos por no pecar, ahora, víctima ya de su mala costumbre, apenas le llega la ocasión de pecar, peca sin más ni más, sin oponer ninguna resistencia a la tentación. Y peca en toda ocasión que se le presente, y es que sus malos hábitos enceguecieron ya su conciencia y ella no logra darse cuenta de la gravedad y de las malas consecuencias del mal que se están haciendo. Dice San Anselmo que a quien tiene una mala costumbre le sucede como a una mirla que está atada al suelo con una cuerda. Cada vez que levanta el vuelo, la cuerda la trae otra vez hacia abajo y la hace caer entre el barrizal. Así son los que han contraído un mal hábito. Cada vez que tratan de empezar a comportarse mejor, su mala costumbre los hace caer de nuevo en el ladosal de sus vicios. Lo voy a repetir. Está muy bonita esta enseñanza. San Anselmo, que a quien tiene una mala costumbre le sucede como a una mirla que está atada al suelo con una cuerda. Cada vez que levanta el vuelo, la cuerda la trae otra vez hacia abajo y la hace caer entre el barrizal. Así son los que han contraído un mal hábito. Cada vez que tratan de empezar a comportarse mejor, su mala costumbre los hace caer de nuevo en el lodazal de sus vicios. Y algunos llegan al triste estado de que pecan aunque la ocasión que se les presenta no sea muy grave, ni la tentación muy fuerte. Y les sucede, dice San Bernardino, como a las veletas de los molinos de viento que dan vueltas
ante cualquier soplo de viento que les llegue. Y aunque el molino no esté moliendo y no sea necesario que gire, ellas siguen dando vueltas y vueltas, por más que el molinero quisiera que no giraran más, y hasta llegan al grado casi increíble de describir disculpe, y hasta llegan al grado casi increíble que describe San Juan Crisóstomo, pecan de pensamiento, palabra y obra, sin placer, casi contra su voluntad, sin que haya ocasiones muy peligrosas, y todo solamente por seguir repitiendo los actos que su mala costumbre les enseñó a practicar. San Agustín enseña que una mala costumbre se convierte en necesidad, en algo que ya se siente como casi una obligación de hacer y repetir. Y San Bernardo añade que un mal hábito o costumbre adquirida por repetición de actos llega a ser en la persona como una nueva naturaleza y que así como un ser viviente no es capaz de vivir sin respirar, al pecado, esclavo de su mala costumbre, le parece que lo que le es posible vivir sin repetir los actos que su mala costumbre le lleva a cometer. El Salmo 31 dice que no hay que ser como mulas resabiadas. Repito, el Salmo 31 dice que no hay que ser como mulas resabiadas o caballos desenfrenados que no se dejan guiar por el freno de que las quiere guiar por el buen camino. Y San Juan Crisóstomo comenta ese pasaje diciendo que estos son los que dejan esclavizar por sus malas costumbres. Por ejemplo, la costumbre de maldecir o de insultar, la costumbre de criticar o de murmurar, la costumbre de cometer impurezas o de emborracharse o de perecear perdiendo el tiempo, o la costumbre de robar o de mentir, o de cometer y beber de gula, entre otros. Y dice el santo que los que se dejan llevar por sus malos hábitos van hacia el abismo del pecado sin hacer caso a las correcciones ni a la mala fama que sus vicios les van a proporcionar, ni a los castigos que Dios le puede enviar. ¿Y qué le sucede como a los buitres o gallinazos que con tal de comer mortecino no les importa que los cazadores los aprisionen o los maten? Hay personas tan impuras en sus costumbres que aún en gravísimo peligro de muerte todavía consienten malos pensamientos. Y se presencia el caso de hombres que tienen la costumbre de maldecir y de decir palabras malsonantes, los cuales, al llegarles un accidente mortal, lo último que dicen antes de morir es la grosería que repetían todos los días. Repito nuevamente, hay personas tan impuras en sus costumbres que aun en gravísimo peligro de muerte todavía consienten malos pensamientos, y se presencia el caso de hombres que tienen la costumbre de maldecir y de decir palabras malsonantes, los cuales al llegarles un accidente mortal, lo último que dicen antes de morir es la grosería que repetían todos los días. Es la fuerza de la mala costumbre. Por eso decía con tristeza San Bernardo que el
que el que adquirió la costumbre de pecar tiene más inclinación a condenarse que a convertirse. Quisieran no caer en el precipicio a donde lleva el vicio, pero no miran el tal precipicio ni se dan cuenta ya de su peligrosidad. Para convertir a esta clase de gente se necesita un milagro de la gracia de Dios. Y lo grave es que les puede suceder que cuando abran los ojos de su alma y aprecien debidamente la gravedad de su maldad, ya sea demasiado tarde. Dios mío. Lo quisiera repetir. Quisiera no caer en el precipicio a donde lleva el vicio, pero no miran el tal precipicio ni se dan cuenta ya de su peligrosidad. Para convertir a esta clase de gente se necesita un milagro de la gracia de Dios. Y lo grave es que les puede suceder que cuando abran los ojos de su alma y aprecien debidamente la gravedad de su maldad, ya sea demasiado tarde. Viene una linda oración. Señor Dios, me has preferido concediéndome más favores que a muchos otros, y yo te he ofendido, pecando más que a muchos otros. Oh Jesús, por tu corazón herido en la cruz por la lanza, concédeme la gracia de darme cuenta de la gravedad de mis culpas. Señor, yo estoy lleno de vicios, pero tú eres todopoderoso y puedes hacer que de hoy en adelante mi alma esté llena de amor hacia ti. Yo me olvidé de ti, pero tú no te olvidaste de mí. Esto lo reconozco por las luces espirituales que envías a mi alma. Ahora concédeme tu fuerza para ser capaz de librarme de la esclavitud en la que me tiende hundido mis malas costumbres. Jesús mío, que la oscuridad de la culpa no vuelva ya a inundar mi espíritu. Y a ti, oh María, te digo, en ti, Señora, espero. No permitirás que yo sea confundido eternamente. Ruégale a tu divino Hijo que quiera libertarme de la esclavitud a la que me tiende sometido mis maldades y que no permita que yo siga ofendiendo a mi Señor Dios, porque esta es la más enorme desgracia. Bonita la oración. Segundo, las malas costumbres endurecen el corazón. Lo repito, las malas costumbres endurecen el corazón. Dijo el famoso autor antiguo Cornelio a Lápide. Repito, dijo el famoso autor antiguo Cornelio a Lápide. Cada mala costumbre va volviendo más duro e insensible el corazón. Y San Pablo afirma, Dios permite que el corazón de algunos se endurezca. Y lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 18. ¿Y cómo se llega a esto? Se pregunta San Agustín y responde, pues Dios, al que se va acostumbrando a pecar, le va negando poco a poco la gracia del arrepentimiento y la luz es para que vea la horrorosidad de su pecado y ya no le regala tan generosamente el temor a ofender al Señor y a condenarse. Y el corazón del pecador
se va volviendo duro e insensible como una piedra. Me provoca repetirlo. Dijo el famoso autor antiguo Cornelio Lápide: cada mala costumbre va volviendo más duro e insensible el corazón. Y San Pablo afirma: Dios permite que el corazón de algunos se endurezca, y lo dice en la carta de los Romanos, capítulo 9, versículo 18. ¿Y cómo se llega a esto?, se pregunta San Agustín y responde: pues Dios, al que se va acostumbrando a pecar, le va negando poco a poco la gracia del arrepentimiento y las luces para que vea la horrorosidad de su pecado, y ya no le regala tan generosamente el temor a ofender al Señor y a condenarse, y el corazón del pecador se va volviendo duro e insensible como una piedra. Los viciosos necesitan que Dios les conceda lo que prometió por medio del profeta Ezequiel: yo les cambiaré ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y lo dice en Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Porque mientras que los otros se conmueven y hasta lloran al oír predicar acerca del juicio de Dios que nos espera en el momento de la muerte y de los castigos que están reservados a los pecadores, y de lo mucho que Jesucristo sufrió en su pasión y muerte por salvarnos, ellos se quedan insensibles y oyen hablar de todo esto con indiferencia, como si fueran temas que a ellos no les interesaran, y así sus malas costumbres les van volviendo cada vez más y más insensibles sus corazones. Y sucede entonces que ni las muertes repentinas de sus amigos y conocidos, ni los truenos espantosos y los rayos en las tempestades, ni los terremotos, ni los accidentes que otros sufren, logran atemorizarlos y hacerles temer morir improvisadamente y en pecado, sino que todo esto los deja en totalidad tranquilidad respecto a sus maldades, y con esa tranquilidad fatal les puede llegar el sueño de la muerte eterna. Las malas costumbres van apagando totalmente los remordimientos de la conciencia, de modo que a los que pecan ya por costumbre, los pecados más grandes les parecen acciones totalmente normales. Y le sucede lo que dice San Jerónimo: el que se acostumbra a pecar pierde hasta esa vergüenza natural y ese rubor que todo ser humano normal debería sentir respecto del pecado. San Pedro, al pecador que ya se acostumbró a pecar, lo compara al cerdo que después de haber sido lavado con agua limpia, corre a revolcarse entre el barrizal inmundo, y lo dice en la segunda de San Pedro, capítulo 2, versículo 22. Al cerdo no le parecen asquerosos, sino sabrosos los repugnantes olores del estercolero. Repito, disculpen. Al cerdo no le parecen asquerosos, sino sabrosos los repugnantes olores del estercolero donde se revuelca. Y así le sucede a los pecadores acostumbrados ya a pecar, aunque a sus familiares y amigos y conocidos les parecen repugnantes y aborrecibles los pecados que están repitiendo, a ellos, sin embargo, les parece atractivos y agradables. Y San Bernardino exclama:
Lo grave es que aunque Dios de vez en cuando extiende su mano para castigarlos por esos pecados, ellos no se dan por entendido y lo siguen cometiendo, y se cumple lo que afirma el libro de los Proverbios. Encuentran gozo en hacer el mal y se alegran en dedicarse a la maldad. Proverbios capítulo 2, versículo 14. Santo Tomás de Villanueva se pregunta asustado, ¿y qué significa este dedicarse a pecar tan tranquilamente? Y responde, esto puede ser una señal fatal de que se está viajando hacia la eterna perdición o al menos hacia muy graves castigos de Dios. Amable creyente, tiene que tener un serio temor de que te puedan suceder cosas muy graves si tienes alguna mala costumbre de pecar. Tienes que dedicarte a combatir esa mala costumbre desde este mismo instante en que Dios te llama a la conversión. Hoy, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, y lo dice en el Salmo 94. San Agustín repetía asustado, temo a Dios que pasa llamando, porque puede ser que si no le respondo ahora que llama, ya no me vuelve a llamar. Si todavía sientes fuertes remordimientos, debes dar gracias por ello a Dios, porque es señal de que Él no ha permitido que se muera en ti la conciencia, ni siquiera que se duerma, dijo el poeta. Portera de mi alma es mi conciencia. Durmíase un día y los vicios mataron el alma mía, pero tienes que dedicarte con verdadera seriedad a la enmienda de tu conducta, porque si no, te puede suceder lo que pasa al que tiene una herida infectada. Por no curarla a tiempo se le produce gangrena y le tienden que cortar la pierna entera, hasta puede perder la vida. Lo voy a repetir. San Agustín repetía asustado, temo a Dios que pasa llamando, porque puede ser que si no le respondo ahora que llama, ya no me vuelva a llamar. Si todavía sientes fuertes remordimientos, debes dar gracias por ello a Dios, porque es señal de que Él no ha permitido que se muera en ti la conciencia, ni siquiera que se duerma. Dijo el poeta, portera de mi alma es mi conciencia. Durmióse un día y los vicios mataron el alma mía, pero tienes que dedicarte con verdadera seriedad a la enmienda de tu conducta, porque si no, te puede suceder lo que le pasa al que tiene una herida infectada. Por no curarla a tiempo, se le produce gangrena y le tienen que cortar la pierna entera y hasta puede perder la vida. Señor, es una oración. Señor, ¿cuántas veces nos has llamado y no hemos querido responder a tus llamadas que nos invitaban a la conversión? Hemos desafiado tu divina justicia respondiendo con nuevos pecados a las llamadas que nos hacías para que nos convirtiéramos. Solo tu bondad infinita podía aguantar nuestros desafíos. Pero de hoy en adelante no queremos provocar más
tu inmensa paciencia. ¿Será que te vamos a seguir ofendiendo siempre? Te pedimos perdón y te suplicamos que nos tengas misericordia, no por nuestros méritos que valen muy poco, sino por la pasión y muerte de tu divino Hijo. Haz que logremos independizarnos de nuestros afectos impuros y que ellos ya no nos atraigan más y que en cambio te amemos a ti con todo nuestro corazón y todo nuestro ser. Madre Santa, María, haz que no empleemos la vida que nos queden en ofender al buen Dios, sino en amarle y en arrepentirnos de todo el mal que hemos hecho. Tercero, otro gran peligro de las malas costumbres consiste en que pueden llevar a la impenitencia final. O las malas costumbres impiden a la inteligencia ver el mal que le espera si se sigue pecando y además endurece el corazón, ellas llevan con mucha frecuencia a morir en el pecado sin haberse arrepentido de haberlo cometido. Dice el libro santo, el pecador va amontonando pecado tras pecado hasta que se fatiga y perece bajo el tormento de sus maldades. Y lo dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 27, que se encuentra en la Sagrada Escritura. Señor, los que han adquirido malas costumbres, aunque se apartan del pecado por un poco de tiempo, vuelven pronto a recaer y a volver a sus malos pasos. Y les sucede lo que decía Jesús: todo el que comete pecado todo el que comete pecado se vuelve esclavo del pecado. Y lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 34. Algunos se hacen la ilusión de que cuando lleguen a viejos, si se van a librar de su costumbre de pecar, pero a un árbol viejo, ¿quién lo va a enderezar? El libro de los Proverbios dice: el viejo casi siempre sigue los caminos por donde empezó a andar cuando era joven. Y lo dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Hermanos separados, también estudienlo, léanlo. Y Santo Tomás de Villanueva explica que nuestra voluntad es tan débil que se inclina fácilmente a repetir las maldades que en otros tiempos hizo. Y en Kempis anuncia con tristeza a estos pobres pecadores: en llegando la ocasión y en agrandando, volverán a caer. Carbón que ha sido brasa, con poco fuego se enciende. Muy buena esa reflexión, póngale cuidado. Carbón que ha sido brasa, con poco fuego se enciende. Si yo mantengo en mi pecado, en mi pecado y en mi pecado, va a ser muy difícil que yo encienda. Lo digo por mí, no estoy juzgando a nadie. ¿Quién sería tan imprudente que se pusiera ahora a jugar la ruleta de todos los bienes que tiene, esperando que después en la última jugada va a recuperar todo lo perdido? Dice Jeremías: ¿es que puede el negro volverse blanco o el tigre hacer que desaparezcan las manchas de su piel? Y te haces la ilusión de dejar tu maldad. Y lo dice en Jeremías capítulo 13, versículo 23.
¿Y acaso la costumbre de pecar no se va pegando en el alma como una marca imborrable, como un tatuaje? Por eso anuncia la Sagrada Escritura: el que endurece su corazón terminará muy mal. Y lo dice Proverbios 28, versículo 14. Repito, el que endurece su corazón terminará muy mal. Y lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 14. San Gregorio, comentando aquel texto del libro de Job: me hirió con heridas, herida tras herida, me atacó como un guerrero. Y lo dice en el libro de Job, capítulo 16, versículo 11. Dice: si a uno lo atacan los enemigos y le causan una herida, quizá pueda todavía defenderse. Pero si lo siguen atacando y le siguen causando herida tras herida, le llega un momento en el que ya no es capaz de defenderse y probablemente perecerá a causa de esos ataques, porque ha perdido sus fuerzas. Y así pasa con el pecado. Al principio hiere el alma, pero a ésta le quedan fuerzas para defenderse. Pero si le sigue causando heridas y más heridas, o sea, si el pecador sigue pecando y pecando, entonces el pecado ataca al alma como un gigante a un ser muy débil y le derrota totalmente, porque la voluntad se ha debilitado muchísimo de tanto pecar. El libro de las Lamentaciones compara al pecador vicioso con alguien que ha caído en una fosa y le echan un montón de piedras encima hasta sofocarlo. Y lo dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33, libro que también se encuentra en la Sagrada Escritura. Y San Bernardo, con su gran experiencia de dirigir almas, comenta que el que ha contraído una mala costumbre le sucede como al que le cae encima un montón de escombros muy pesados. Ya no es capaz de librarse de ellos y sus fuerzas no le alcanzan para quitárselos de encima. Alguno de los que tienen la desdicha de haber contraído una mala costumbre dirá desanimado: ¿entonces ya estoy condenado sin remedio? ¿Es que para mí ya no existe esperanza de enmienda? Claro que sí existe esa esperanza, pero para males muy graves se necesitan remedios fuertes. Si un enfermo está en gravísimo peligro de morir, si no acepta ciertos tratamientos médicos, el doctor que lo asiste le va a decir: no le queda otro camino, o aceptar este tratamiento o morirse sin remedio. Y el enfermo que es inteligente le responderá: pues ya que se trata de salvar la vida, acepto este tratamiento, aunque me cueste mucho y sea muy doloroso. Pues algo parecido hay que decirle al que tiene la mala costumbre de pecar: estás en grave peligro de recibir la muerte eterna. Tienes el alma gravemente enferma. No te queda otra solución que aceptar los consejos espirituales que te damos y ponerlos en práctica, porque la enfermedad de pecar es demasiado peligrosa y es harto difícil librarse de ella si no se hace caso a las recetas espirituales. Por eso yo les digo, hablen con sus sacerdotes.
con sus guías espirituales y el sacramento de confesión. Eso es lo que me ha ayudado a mejorar como persona. Algunos remedios. He aquí algunos remedios que los santos aconsejan para irse librando de la mala costumbre de repetir ciertos pecados. Alejarse de las ocasiones peligrosas. Evitar las ocasiones de pecar. El que se expone al peligro, en él perece. Huir de las malas compañías. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Hacer serios esfuerzos por resistir las tentaciones y no aceptarlas. Rezar mucho pidiendo a Dios la gracia de no ofenderlo. No hay otros tiempos en que uno esté obligado a rezar, pero en el momento de la tentación sí es absolutamente necesario encomendarse a Dios, porque si no lo hacemos, caeremos. Repetimos esto nuevamente. No hay otros tiempos en que uno esté obligado a rezar, pero en el momento de la tentación, si es absolutamente necesario encomendarse a Dios, porque si no lo hacemos, caeremos. Otros remedios muy eficaces son confesarse, ojalá una vez cada mes, pero bien preparado y con arrepentimiento y propósito de enmendarse. Repito, otros remedios muy eficaces son confesarse, ojalá una vez cada mes, pero bien preparado y con arrepentimiento y propósito de enmendarse. Leer cada día alguna página de un libro espiritual. Por ejemplo, la Sagrada Escritura, la Imitación de Cristo u otro libro que nos recomiende un buen sacerdote, y ser muy devotos de la Santísima Virgen, pidiéndole frecuentemente que nos conceda la gracia de no ofender a su Hijo Santísimo. Para evitar el pecado es absolutamente necesario llevarse uno la contraria a sí mismo, en algo cada día. Jesús decía, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, y lo dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículo 23. Y a los que no quieren llevarse en la contraria en nada, puede ser que nuestro Señor les repita aquellas sus tremendas palabras. Moriréis en vuestro pecado. Y lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 21. Si no queremos aceptar los remedios ahora que Dios nos proporciona la ocasión de poderlos tomar, ¿quién sabe si después ya no tendremos ocasión de recibirlos? Cada pecador debe recibir como dichas para él las palabras que Jesús dijo al difunto Lázaro antes de resucitarlo. Sal afuera. Esto te dice a ti, pecador, pobre pecador ya difunto por el pecado, sal fuera del sepulcro de tu mala vida y de tus malas costumbres, y tienes que responderle pronto y de buena voluntad, no sea que de pronto deje de llamarte y no te conceda ya el milagro de resucitar de tus maldades. Tienes que temer, no sea que este sea su último llamamiento. Muy claro lo dice San Alfonso María de Ligorio. Y está en la Sagrada Escritura también. Entonces, no creo que sea mentira todo esto. Uno lo siente. Hay algún llamado dentro de uno que dice, no, esto está mal. Hay que corregir. Tenemos que corregir. Lo siento en mi conciencia. Este video lo grabo especialmente por mí, para escucharlo también,
para aprender de este libro. Son muchas las cosas que tenemos que aprender de este libro. Y cada vez lo muestro para que lo consigan, lo estudien, lo mediten. Señor, ¿es que voy a ser tan imprudente de exponerme a que me abandones y me dejes morir en mi pecado? Más bien me propongo mudar de vida y empezar a portarme mejor. Te pido que me ilumines qué es lo que más conviene hacer para enmendar mi vida. Sangre de Cristo, purifícame. Concédeme, Señor, un gran temor a ofenderte y disgustarte, y envíame tu luz y tus fuerzas para ser capaz de salir vencedor en mis batallas espirituales. Madre nuestra María, en tus manos encomiendo mi alma. Ya he finalizado con la página 250. En fin, el libro también trae aquí unos escritos muy bonitos también. Después de la página 244, y dice lo siguiente: los que han hecho el bien resucitarán para la vida eterna, y lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. En la siguiente página dice: Madre Dolorísima, rogad por nosotros. Y en la última página nos da una recomendación. Ahí la muestro un ratico para que ustedes la puedan leer. Sin embargo, yo la voy a leer por si de pronto no está bien enfocado. Dice lo siguiente: las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Lo dice en la Sagrada Biblia, Primera de Corintios, capítulo 15. Muchas gracias por su atención. Espero prestar mi voz. No es más, estoy prestando mi voz, porque este escrito yo no lo hice. Alguien me lo recomendó y le cuento que cada vez que yo leo este libro, cada vez, mejor dicho, me va tocando más la conciencia. Gracias a Dios estamos a tiempo. Gracias a Dios estamos en la misericordia de Él. Cumplamos, tratemos de hacer el deber. No va a ser fácil por nuestros malos hábitos, pero tampoco es imposible para Dios nada. Que la Santísima Virgen los bendiga. Que nuestro Señor Jesucristo los proteja constantemente. Soy malo para las oraciones, pero eso es lo que me nace de mi corazón. Nos vemos en un próximo video.